de Mateo, no lo abran ahí todavía, pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, si se acuerdan, cuando el Señor Jesús estaba a punto de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, es obvio que tuvo hambre. Y el diablo aprovechó su legítima necesidad de alimento para tentarlo y lo incitó a probar que él era el Hijo de Dios. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor lo resistió con la palabra de Dios. ¿Y recuerdan cómo le contestó? Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo volvió a tentar y lo incitó a que el Señor Jesús tentara a Dios tirándose del pináculo del templo. Pero el Señor de nuevo lo resistió citando la Escritura. Y como el diablo es muy insistente, lo volvió a tentar. Y tal vez la tercera fue la más grande tentación. Y en Mateo 4, del 8 al 11, dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo volvió a resistir con la palabra de Dios. Estaba citando ahí de Deuteronomio 6:13. El diablo hizo su mejor esfuerzo para hacer caer al Señor Jesús y le ofreció lo mejor que poseía y que había en este mundo para distraer y para destruir su adoración exclusiva a Dios. Pero lo que no pudo lograr con el Señor Jesucristo, tristemente sí lo logra con nosotros, que somos discípulos de Cristo, cuando cedemos a alguna de sus múltiples tentaciones o distracciones y dejamos de adorar solo a nuestro Dios. Esta mañana hablaremos de lo que Dios espera de nosotros siempre, que lo adoremos solo a Él con todo nuestro ser y como Él dice en su palabra. Y también hablaremos de cuál debe ser nuestra motivación para hacerlo y de por qué es tan difícil vivir así en adoración constante y exclusiva a nuestro Dios. El título de este mensaje es Solo a Dios adoración sin distracción. Y nuestro texto base será Juan 4, 23 y 24. Y ahorita adelante lo vamos a leer. El primer punto que voy a tocar es la prioridad y la esencia de la adoración a Dios. La prioridad y la esencia de la adoración a Dios. Y este mensaje, hermanos, es como un complemento a lo que hablamos hace 2 semanas de solo a Dios la gloria. Y por medio de este mensaje nos vamos a dar cuenta de cuánto seguimos necesitando las verdades que la Reforma volvió a enfatizar, a resaltar, a rescatar del olvido y del descuido en el que habían caído. Así que pongan mucha atención. Hace 2 semanas vimos que en su palabra Dios nos ha revelado para qué nos creó. Y lo declara en Isaías 43, 6 y 7. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. También hablamos de que por nuestra naturaleza pecaminosa no podíamos cumplir ese propósito y Dios tuvo que redimirnos, tuvo que salvarnos del dominio y de la culpa de nuestro pecado y del reino de Satanás. Y nos hizo nacer de nuevo, solo por su gracia, solo por medio de la fe en la obra perfecta y suficiente de Jesucristo, para poder vivir para la alabanza
de su gloria. Y dijimos que lo que más debe caracterizar a un creyente que vive para la gloria de Dios es un estilo de vida, de adoración exclusiva a Dios, a ese Dios que tanto nos amó aun cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. La importancia de la adoración es muy evidente en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, a través de todo el tejido del texto bíblico, vemos ese hilo de adoración, adoración, adoración. Y aún el más grande mandamiento que nos declaró el Señor Jesucristo, recuerdan en Marcos 12, 29 y 30. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Saben qué es eso? Es un llamado a la adoración. Un llamado a la adoración exclusiva y total solo a Dios. Por lo tanto, la adoración en nuestras vidas debe ser lo que es un motor para un carro. El elemento más esencial y la más alta prioridad. Tan importante es este tema de la adoración que hasta los antropólogos no cristianos afirman que la adoración es un anhelo que tienen en su alma todos los seres humanos, todos, aunque no sean cristianos. Y tal vez esos antropólogos no lo reconozcan, pero la adoración es algo que Dios puso en lo más profundo de nuestro ser, a tal grado que si no adoramos a Dios, adoraremos a un sustituto de Dios y hasta podríamos acabar adorándonos a nosotros mismos. Entonces, por ese lugar tan prominente que debe ocupar en nuestras vidas, es crucial, hermanos, es crucial que entendamos bien qué es, en qué consiste la adoración que solo Dios merece y espera de nosotros. Una explicación muy sencilla sería que la adoración es darle a Dios el valor que solo Él posee. En inglés la palabra adoración es worship y la palabra worship tiene de raíz la palabra worth, y worth es el valor que Dios posee. Y no nada más el valor, sino el honor que solo Él merece. ¿Y qué les recuerda esto? Lo que hablamos hace 2 semanas, que en eso consiste vivir para su gloria. Entonces, la manera de vivir para su gloria es viviendo en adoración continua a nuestro Dios, dándole el valor que solo Él posee y el honor que solo Él merece. Entonces no es tan complicado, ahorita lo van a entender más. Vivir en adoración es vivir honrándolo siempre a Él y solo a Él y en todo a Él. Y debemos tener claro que esto no se refiere solo a la música o a la alabanza o a lo que sucede en un servicio como este, porque muchos cristianos y sobre todo los no cristianos piensan que la adoración es nada más cantos y los cantos solemnes, tranquilos. No, la adoración no tiene nada más que ver con la música. En la Biblia vemos a personas adorando a Dios en el trabajo, en el hogar, en las batallas, en la cárcel. Cualquier actividad puede transformarse en un acto de adoración cuando la hacemos para honrar a Dios, para glorificar a Dios y para agradarle a Dios. El Salmo 34:1 confirma eso cuando dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Y si vamos a bendecir al Señor en todo tiempo, quiere decir que lo vamos a bendecir en todo lo que hagamos. Pero para que todo en nuestra vida realmente adore y glorifique a Dios, debemos tener presente siempre lo que el Señor Jesús mismo nos enseña en cuanto a la adoración.
la que le es agradable a Dios. En Juan 4, que es nuestro texto base, el Señor estaba hablando con la mujer samaritana. Ese capítulo es famoso porque el Señor se encontró con una mujer medio especial ahí, y el Señor le pidió que le diera agua de un pozo, y ella le dijo: pero ¿por qué me pides agua si tú eres judío? Yo soy samaritana, los judíos no le hablan a los samaritanos. Y le echó un rollo al Señor, y el Señor le estaba tratando de decir que si ella supiera quién era Él, ella le pediría agua a Él, el agua que brota para vida eterna. Y ella no captó y le cambió el tema al Señor y le empezó a hablar de la adoración, pero de cosas irrelevantes en cuanto a la adoración, como el lugar donde se debe adorar a Dios. ¿Y saben qué es lo interesante aquí? Que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Muchas veces queremos hablar de adoración y crecer en nuestra adoración, y de lo que nos ponemos a discutir son de cosas irrelevantes, secundarias en cuanto a la adoración, como el estilo musical, como el orden del culto, como la manera de vestirse o de hincarse para adorar a Dios. Pero como el Señor es muy preciso y muy claro, pues paró a esta mujer en seco y le dijo, vean el versículo 23 y 24 de Juan 4. La paró en seco y le dijo: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Para esta mujer solo había dos maneras de adorar, la de los samaritanos y la de los judíos. Y el Señor Jesús le aclaró que ninguna de las dos es la correcta para Dios. Los samaritanos adoraban con mucho fervor y con mucho entusiasmo, pero sin el suficiente conocimiento espiritual, porque ellos aceptaban nada más los primeros 5 libros del Antiguo Testamento como palabra de Dios, rechazaban todo lo demás. Y adoraban en espíritu, pero no en verdad. Y por eso el Señor le dijo a la mujer en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no conocéis. Y los judíos sí reconocían todos los libros del Antiguo Testamento como palabra de Dios y adoraban con conocimiento de la verdad, pero les faltaba el espíritu, porque cuando oraban o ayunaban o daban ofrendas, que son maneras de adorar, no lo hacían con el corazón. Y por eso el Señor les reprochó con palabras durísimas que vamos a ver más adelante. Y por desgracia, hermanos, ambos extremos siguen presentes en nuestros días. Por un lado tenemos grupos que se juntan para adorar con demasiado fervor, con mucho entusiasmo y hasta con cierto desorden, pero casi siempre es puro celo o emoción, sin conocimiento de la verdad. Y por el otro tenemos a aquellos que se apegan firmemente a la palabra, se agarran a este libro para adorar y están apoyados en la sana doctrina, pero no lo hacen con el espíritu, no lo hacen de corazón, porque no se entusiasman ni con la verdad. Y lo más probable es que aquí a nuestra iglesia asisten personas de ambos extremos. Si deseamos agradar a nuestro Padre Celestial, ¿qué acabamos de leer? Que nuestra adoración debe ser tanto en espíritu como en verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a rascarle, miren. En espíritu se refiere a que debe brotar de nuestro interior, de lo más profundo de nuestro corazón. La adoración no se trata de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con las palabras correctas, con un comportamiento correcto, la vestimenta y la música correcta. La adoración no es un acto externo,
sino algo que ocurre dentro de nosotros, en nuestro espíritu, y que afecta al resto de nuestro ser, a todo nuestro ser. Como lo dice David en el Salmo 103:1, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Si lo primero que Dios espera de nosotros es que lo amemos con todo el corazón y con toda el alma, quiere decir que nuestra adoración debe ser auténtica, sincera, de todo corazón, porque de lo contrario, en lugar de estarlo honrando, lo estamos ofendiendo. Cuando adoramos, Dios mira más allá de nuestras palabras y observa la actitud de nuestro corazón, porque ¿de dónde brotan nuestras palabras? De acá. Y el Señor siempre ha enfatizado eso en la palabra. No lo abran, pero en 1 Samuel 16:7 les voy a leer una paráfrasis de lo que dice ahí. Dice: la gente se fija en las apariencias, pero yo, el Señor, me fijo en el corazón. Y por ser algo que involucra todo nuestro ser, la adoración también abarca nuestras emociones, las cuales Dios nos concedió para que pudiéramos adorarlo con sentimientos intensos. Pero esas emociones deben ser genuinas, no fingidas, porque Dios aborrece la hipocresía y no tolera el fingimiento ni las farsas, y menos en la adoración. Yo batallo para entender a cristianos que vienen aquí. ¿A qué venimos? A adorar a Dios, a escuchar su palabra, a convivir y tener comunión con el cuerpo de Dios, con la familia de Dios. Aquí todo se trata de Dios. Y Él nos pide que lo adoremos con todo nuestro ser, incluyendo nuestras emociones. Y yo no entiendo, yo batallo para entender a cristianos que aquí están como estatuas cuando adoramos a Dios, y en un encuentro de fútbol están como resortes. ¿Por qué? O a otros que se emocionan mucho más en un concierto o con ciertos artistas que son imperfectos y pecadores, y con el único Dios altísimo, con el único perfecto y santo y bueno y que nos ha amado tanto, no se les nota la misma emoción. ¿Por qué? Y no quiere decir, y no me vayan a acusar de que eso es lo que estoy diciendo, que todos tenemos que adorar exactamente con la misma intensidad emocional. No. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes características emocionales, pero con las que te dio Dios, con esas Él quiere que lo adores con todo tu ser. Podemos adorarlo con fallas en nuestro ser, porque somos imperfectos, pero no con falta de sinceridad. Si intentamos adorarlo sin sinceridad, nos acusará de lo mismo que acusó a aquellos que fueron tal vez los más grandes hipócritas de la historia, los escribas y fariseos, a quienes el Señor Jesús les repitió estas tremendas palabras que ya le había hablado a su pueblo por medio del profeta Isaías, cuando Dios observó que la devoción de sus corazones no correspondía a lo que expresaban sus labios. Voy a repetir esa frase porque todos somos culpables de esto a veces, hermanos. ¿Cuándo les habló Dios esto y cuándo se los repitió el Señor Jesús? Cuando Él observó que la devoción de sus corazones, ¿de dónde debe brotar la adoración? Del corazón. Y Él observó que la devoción de sus corazones no correspondía a lo que expresaban sus labios. ¿Y qué les dijo? En Mateo 15, del 7 al 9, a esos que decían adorar a Dios, les dijo: hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí.
mas en vano me rinden culto, en vano me adoran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Qué está observando Dios en nosotros, hermanos? Y no nada más cuando venimos aquí el domingo, cuando abrimos su palabra en nuestras casas, cuando trabajamos, cuando hacemos deporte, cuando vamos de compras, cuando hacemos cualquier otra actividad cotidiana en nuestras vidas y que decimos que lo hacemos para Él. ¿Qué está observando? ¿Estará observando que la devoción de nuestros corazones no corresponde a lo que expresan nuestros labios? Ayer vi una camioneta en la calle que me recordó mucho lo que veíamos en Chiapas. El año pasado fuimos a Chiapas, mi familia y yo, y hay muchos cristianos en Chiapas, sí, pero son cristianos de segunda generación, que a todas sus camionetas le ponen regalo de Dios, para la gloria de Dios. Esto es de parte de Dios, esto es porque Dios tuvo gracia y lo ponen en sus camionetas. Y ayer vi una aquí que nunca había visto una aquí en Juárez, que decía regalo de Dios con unas letrotas en el vidrio de atrás. Pero me pregunto si la devoción que hay en los corazones de los que ponen eso corresponde a lo que expresan ahí en sus camionetas. Y en cuanto a la relación, aquí voy a aclarar algo nada más, en cuanto a la relación entre las emociones y la música cuando adoramos. Rick Warren dice algo muy importante. Muchas personas confunden las emociones conmovedoras producidas por la música con las estimuladas por el Espíritu Santo. Pero no son iguales. La verdadera adoración ocurre cuando nuestro espíritu responde a Dios, no a una melodía. Voy a repetir eso. La verdadera adoración ocurre cuando nuestros corazones responden a Dios, no a una melodía. Y agrega que lo cierto es que algunas canciones sentimentales hasta nos estorban en la adoración, porque de concentrarnos en Dios pasamos a enfocarnos en nuestros sentimientos. Y todo esto es necesario, porque eso es adorar en espíritu, pero no es suficiente. Porque no basta con que nuestra adoración sea sincera, ferviente y de todo corazón. Dios también demanda que lo adoremos como en verdad. Y esto significa que para serle agradable a Dios, nuestra adoración se debe basar en la verdad de las Escrituras, no en nuestra opinión acerca de Dios. Adorar en verdad es adorar a Dios como la Biblia nos revela que Dios es, no como a mí me gustaría que Dios fuera. En Juan 17:17, no lo abran, el Señor dijo, tu palabra es verdad. Por lo tanto, si vamos a adorar en verdad y la palabra de Dios es la verdad, solo podemos adorar en base a un conocimiento o un entendimiento correcto de este libro que es la verdad. Y esa es otra razón por la que es tan importante alimentarnos regularmente de la palabra de Dios, tanto por medio de la lectura devocional como de escuchar la predicación expositiva de la Biblia, porque solo así vamos a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Dios para poderlo adorar en verdad. En relación a esto, John Stott dijo lo siguiente, dijo, la palabra de Dios y la adoración están indisolublemente unidas. ¿Y saben qué quiere decir indisolublemente? Que es imposible separarlas. La palabra de Dios y la adoración están indisolublemente unidas. Toda adoración es una respuesta amorosa e inteligente a la revelación de Dios, porque es la exaltación de su nombre. Por lo tanto, no puede haber adoración aceptable sin predicación, porque la predicación es dar a conocer el nombre de Dios.
Y la adoración es exaltar ese nombre que se acaba de dar a conocer. Y en lo que acabo de decir, 2 veces he enfatizado, espero que lo hayan captado, que la adoración es una respuesta de nuestro ser. No es algo que tú te obligas a hacer, es algo que brota de tu corazón, una respuesta amorosa a la revelación de Dios. Y si tú te preguntas por qué en tu vida hay poca adoración a Dios, lo más seguro es que se debe a que también te expones a poca revelación de Dios. ¿Por qué? Pues porque pocos días abres su palabra, porque no tienes tiempo para hacerlo. Y tal vez el domingo sea el día que más te expones a su revelación y hasta respondes en adoración, pero eso no te bastará para adorarlo el resto de la semana. Spurgeon preguntó en cierta ocasión, y esa pregunta nos la debemos hacer todos, ¿verdad? ¿Por qué es que algunas personas están a menudo, a lo mejor cada domingo, no faltan, y tal vez hasta van al grupo de casa? ¿Por qué es que algunas personas están a menudo en un lugar de adoración y sin embargo no adoran como su estilo de vida? No crecen en santidad. Y él mismo dice, es porque descuidan su closet. ¿Cómo que descuidan su closet? ¿A qué se refería Spurgeon? Descuidan su tiempo a solas con Dios y su palabra. Aman el trigo, dice, pero no lo muelen. Quieren el maíz, pero no van al campo a recogerlo. El fruto cuelga del árbol, pero no estiran la mano para agarrarlo. El agua fluye a sus pies, pero no se inclinan para beberla. ¿Qué tan dispuesto estás tú a moler el trigo, a recoger el maíz, a tomar el fruto y a beber el agua que se encuentran en este precioso libro? No está tan lejos. Así que Dios nos llama a adorarlo como un estilo de vida, pero en espíritu y en verdad. Y en segundo lugar, vamos a hablar de la dificultad para vivir en adoración. Y hablamos de la prioridad y la esencia de la adoración. Ahora vamos a hablar de la dificultad. ¿Por qué nos es tan difícil vivir así? Pues la primera razón por la que no es fácil cultivar un estilo de vida de adoración es porque el corazón de la adoración es rendirse o entregarse totalmente a Dios. Dios quiere todo de ti y no solo una parte de tu vida. Pide que lo ames, como leímos, con todo tu ser, y no aceptará compromisos a medias, ni una obediencia parcial, ni las obras de tu tiempo, tu talento o tu tesoro. Quiere tu devoción total, no pedacitos de tu vida. La verdadera adoración se da cuando nos entregamos por completo a Dios. Y aun cuando sinceramente deseamos vivir en adoración, todos enfrentamos 2 obstáculos para hacerlo. ¿Saben cuáles son? El temor y el orgullo. Hay más, pero esos son tal vez los más importantes. No nos entregamos por completo y con todo el ser. ¿Por qué? Porque batallamos para confiar en Él. Tenemos temor a confiar totalmente en Él. Y para confiar en Él, primero es necesario conocerlo profundamente, conocerlo suficientemente para conocer su carácter, su amor, y así vencer nuestro temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuanto más nos demos cuenta de lo mucho que Dios nos ama, más dispuestos estaremos a entregarnos sin reservas a Él.
Así que si estás batallando para entregarle toda tu vida o alguna área de tu vida o algunas áreas de tu vida, tal vez sea porque no has conocido a fondo cómo es Dios y cuánto te ama. Y ahorita voy a hablar más de eso. Y nuestro orgullo también se interpone a esa entrega total, porque la palabra entrega o rendición, ¿qué nos recuerda? Pues nos recuerda imágenes desagradables, como reconocer la derrota en una batalla o darse por vencido en un juego. Y en nuestros días, ¿qué es lo que nos enseña esta cultura? La competitividad de nuestra cultura actual nos enseña que nunca debemos darnos por vencidos, que nunca debemos rendirnos ante nada y ante nadie. En nuestros días todo se trata de ganar, de no rendirse ni pensarlo. Hay que triunfar, hay que vencer las dificultades, hay que conquistar, no ceder, no someternos o entregarnos, porque eso equivale a ser débiles. Y perdemos de vista que para Dios, cuando somos débiles, es que somos fuertes. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. A todos nos cuesta admitir que somos meras criaturas y que no podemos tener todo bajo nuestro control. A.W. Tozer lo dijo de esta manera, dijo: muchos aún estamos confusos, buscando y apenas hacemos pequeños progresos, porque todavía no nos rendimos del todo a Dios. Todavía pretendemos darle órdenes y entrometernos con la obra de Dios en nosotros o en nuestras vidas. El orgullo nos gana y el temor nos estorba. Pero hay otra razón por la que nos es difícil vivir en adoración continua y exclusiva a Dios. Y es porque para poderlo adorar así, nuestros pensamientos deben estar totalmente centrados en Dios. Él nos llama a amarlo también como, no nada más con todo el corazón y con toda el alma, sino con toda ¿qué? Nuestra mente. Recuerden que uno de los componentes esenciales de la adoración es la oración. Y esto que voy a decir se aplica a la adoración, que incluye la oración, porque ahí es donde más batallamos para adorarlo con toda nuestra mente. A Dios no le agrada que le cantemos solo por cantar, que oremos con apatía, que exclamemos con indiferencia: gloria a Dios, aleluya, sin pensar en lo que hacemos o en lo que estamos diciendo y en a quién se lo estamos diciendo. Ya hemos dicho que Dios quiere que los deseos de nuestro corazón correspondan a las palabras de nuestra boca, porque no lo glorificamos cuando venimos delante de Él en oración, mientras nuestras mentes están en otro lugar. Y a lo mejor no están pensando cosas malas, pero cosas vanas, cosas irrelevantes. A la oración o a la adoración distraída, Cristo le llamó vanas repeticiones. Porque aun cuando oramos usando palabras bíblicas, si no estamos conscientes y atentos a lo que esas palabras significan, se vuelven frases gastadas, huecas. Y nuestro gran problema, hermanos, es que en nuestros días es cada vez más difícil cultivar un estilo de vida de adoración sin distracción. ¿Y saben a qué se debe? No totalmente, pero en gran parte. Se debe a que las tecnologías actuales tienden a promover la distracción y el pensamiento superficial. Y eso entorpece la concentración y la contemplación profundas que se necesitan para adorarlo en espíritu y en verdad. Y la evidencia de esto abunda. Les voy a describir qué es lo que caracteriza nuestras vidas. Nuestros teléfonos celulares por lo general están siempre prendidos, hasta aquí en la iglesia.
Y por eso tenemos que poner el anuncio, apágalo, sonando, vibrando, y no solo con las llamadas, sino con cada nuevo texto o correo que recibes. Cuando estamos trabajando en nuestras computadoras, estamos a solo un clic de checar correos, de navegar en internet o de entrar a las redes sociales. Cuando tratamos de leer o de consultar algo en la web, montones de otros links te tientan a entrar y verlos. Es increíble, increíble. Yo casi lo único que checo en internet es el clima. No me meto mucho que digamos. El clima nada más. Y cuando quiero ver el clima, primero me salen otras 40 o 50 cosas antes de ver el clima. La tentación a la distracción es constante. Y un experto en los efectos de las nuevas tecnologías, que se llama Nicholas Carr, dijo esto. Vean qué tremendo, dijo: la red o el internet es por diseño un sistema de interrupción, una máquina diseñada para dividir la atención. Y agrega lo siguiente, dice, y qué bueno que es honesto, dice, lo que el internet parece estar haciendo es reducir mi capacidad de concentración y contemplación. Porque cuando estamos en línea, entramos a un ambiente que promueve la lectura casual, el pensamiento disperso o distraído y el aprendizaje superficial. ¿Qué promueve esto? Las tres cosas que impiden adorarlo en espíritu y en verdad. En otras palabras, el internet está diseñado para escanear la información o examinarla de pasadita nada más, a la ligera, no para leerla con atención y para digerirla. ¿Y eso qué promueve? Pues promueve distracción en lugar de concentración. Y el problema es que a todos nos gusta la distracción, hermanos. ¿Por qué? Pues por muchas razones, pero ¿saben cuál es una de ellas? Porque es una manera de hacernos guajes, de mantenernos medio ocupados para evitar la autodisciplina necesaria para leer a fondo algo. Un autor cristiano dijo que en nuestros días nos es demasiado difícil estar quietos en nuestras habitaciones, porque la televisión o la computadora nos ofrecen una enorme variedad de posibles estímulos, y muchos de ellos tremendamente dañinos. La gente de esta era posmoderna está perpetuamente inquieta y prefieren buscar alivio en la diversión en lugar de buscar satisfacción en la verdad. ¿Qué prefieres tú más? ¿Buscar alivio en la diversión o satisfacción en la verdad? ¿Y por qué estoy mencionando todo esto en un mensaje acerca de la adoración a Dios? Pues por la sencilla razón de que si lo que nos dicen los expertos es cierto, y eso que no mencioné otros efectos nocivos en cuanto a nuestra capacidad para relacionarnos socialmente y en cuanto a nuestra memoria a largo plazo, si lo que ellos nos dicen es cierto, el uso excesivo o no sabio de las nuevas tecnologías puede ser, y me temo que en algunos casos ya es, tu más grande estorbo para cumplir el llamado supremo de tu existencia, que es glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque interfieren con la principal manera de llevar a cabo ese llamado supremo, que es adorarle continuamente en espíritu y en verdad, con una mente concentrada, atenta. ¿Qué tan afectado estás siendo tú por las tecnologías actuales?
te voy a ayudar a que te des una idea. Encontré un cuestionario muy sencillo para darnos una idea de si estamos o no adictos a nuestro aparato de teléfono celular nada más. Ni siquiera abarca el internet, ¿eh? Y estas preguntas están diseñadas para que se las hagan los adolescentes, para que se las hagamos para que observemos a nuestros hijos y veamos si ya están adictos. Pero me temo que hay papás más adictos que los hijos. Entonces, háganselas todos, aunque las voy a leer en el contexto de los adolescentes. Fíjense bien, ¿estás adicto a tu teléfono? Para darte cuenta, pregúntate si ¿has discutido con tus papás acerca de cuánto usas el teléfono? ¿Has dejado tu teléfono prendido y con la cara hacia arriba a la hora de comer en familia? ¿Has tratado de checarlo a escondidas ahí mientras estás con la familia? Cuando vas camino a la escuela, ¿le has suplicado a tu mamá que se regrese a casa porque se te olvidó tu celular? ¿Has dormido con tu celular debajo de tu almohada? Y abusados, porque eso es un peligro de incendio tremendo. ¿Has leído un texto o has texteado mientras estabas teniendo una conversación profunda con alguien? ¿Has texteado mientras manejas? ¿Has entrado a las redes sociales muchas veces en una hora? ¿O tienes el hábito de entrar muchas veces por hora? ¿Te han quitado tu teléfono tus padres porque saben que es la mejor manera de disciplinarte? ¿Y quién disciplinará a los papás? ¿Te has paniqueado porque se te descargó el teléfono y no traes el cargador? ¿Te has enojado con tu pastor porque te pide que lo apagues en la iglesia? Si le pusiste palomita a varias de ellas, lo más probable es que ya estás adicto a tu teléfono. Y recuerda que cualquier cosa, cuando se vuelve más importante que Dios, es un ídolo. Y aún tu teléfono se puede volver el centro de tu adoración. Y tal vez sea momento de que hagas cambios al respecto. Número 3, ya vimos la prioridad de la adoración, la dificultad para adorar, que requiere entrega total y porque nuestro estilo de vida actual tiende a hacer difícil que nos concentremos. Y número 3, entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué vamos a hacer para vivir en adoración? Les voy a decir nada más 2 cosas. Se pueden hacer muchas más, pero me voy a concentrar en 2. Lo primero que debemos hacer es entender y creerle a Dios que la entrega total e incondicional de todo nuestro ser a Jesucristo, lo cual es la esencia para vivir en adoración, es lo mejor y lo más grandioso que podemos hacer con nuestra vida. Nuestra entrega total a Dios es la respuesta, otra vez, la respuesta natural al asombroso amor y misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Él nos llama a entregarnos no por temor o por obligación, ni por conveniencia, sino por amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Los pasajes más importantes en los que Dios nos llama a adorarlo con esa entrega total en el Nuevo Testamento siempre están precedidos de su inmenso amor y gracia para con nosotros. Observen eso cuando leen su Biblia. Cuando vean que Dios nos llama a entregarnos con todo nuestro ser, a ofrecernos, ahorita les voy a leer 2 de ellos, vean que primero menciona su amor y su misericordia y su gracia para contigo. Y 2 ejemplos son Romanos. En Romanos
Pablo primero escribió 11 capítulos explicando la maravillosa gracia que Dios nos concedió en Cristo. Y luego, hasta el capítulo 12, versículo 1, nos exhorta a entregar nuestra vida a Dios en adoración. Y se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ustedes pueden poner aquí las Américas, pero vean qué hermoso lo dice la NVI. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes, tomando en cuenta ¿qué? La misericordia de Dios, por las misericordias de Dios, dice la Reina Valera. Y les ruego que a cada uno de ustedes, que en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Ofrezca qué? Su cuerpo como sacrificio ¿qué? Vivo. Que ofrezcas todo tu ser, porque todo lo que sucede en nuestra vida sucede en y a través de este estuche. Y otro glorioso pasaje donde el autor hace exactamente lo mismo es Hebreos 12:28. Escuchen, dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. ¿Qué mencionó? Todavía ni siquiera menciona la adoración, pero ya mencionó que recibimos ¿qué? Un reino que es inconmovible. ¿Y por qué lo recibimos? ¿Lo merecíamos? ¿Éramos enemigos? ¿Por qué nos dio un reino así? Por gracia, por amor. Y puesto que recibimos ese reino, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Y ofrecer a Dios un servicio aceptable es adorar a Dios como a Él le agrada. Sí nos llama a adorarlo, pero primero nos dice: yo ya los trasladé del reino de las tinieblas al reino de mi Hijo, del reino de Satanás al reino de la luz. Dios nos llama a entregarnos completamente a Él en adoración, pero primero nos demostró su amor y misericordia. Y a la luz de estas verdades, entregarse no es la mejor manera de vivir, es la única manera de vivir para un siervo de Cristo, para un discípulo de Jesucristo. La Reina Valera le llama a la entrega vuestro culto racional. Y una versión más moderna lo traduce como la manera más sensata de servir a Dios. Porque entregarle nuestra vida no es un impulso emocional o insensato, es una acción inteligente y racional. Es el acto más responsable y sensato que podemos hacer con nuestras vidas: entregárselas al que nos la prestó. Y nos la prestó para vivirla para Él. Así que atrévete a confiar en Él. Y por amor y para su gloria, entrégale todo a Dios. Entrégale lo que lamentas de tu pasado. Entrégale tus luchas y problemas del presente. Entrégale tus anhelos para el futuro, tus temores, tus sueños, tus debilidades, tus hábitos, tus penas, tus dones, tus talentos, tus posesiones, todo. Dale a Cristo el control total de tu ser, para que tu vida entera sea un acto de adoración a nuestro Dios Altísimo. Pero recuerda que nos llama a entregarnos como sacrificios vivos. ¿Y saben cuál es el problema con un sacrificio vivo? Que se bajan del altar. Nos bajamos del altar, y por eso nuestra entrega o consagración debe ser una práctica diaria. No es algo que hacemos nada más una vez en la vida, es cada día, para que nuestra vida sea una realidad, lo que Cristo declaró en Lucas 9:23. No lo abran, y aquí leo otra paráfrasis: si alguno quiere seguirme, debe renunciar a las cosas que quiere. Debe estar dispuesto a renunciar a su vida cada día y seguirme a mí, dijo Jesucristo.
Y la segunda cosa a la que nos debemos aplicar y que será de gran ayuda para aumentar nuestra capacidad de concentración y contemplación con el fin de vivir adorando a Dios, es muy sencilla. Además de entregarnos por amor y para su gloria, hay que hacer otra cosa, muy práctica y sencilla. Aparten periodos de tiempo cada día en los cuales apagarán todos sus aparatos y leerán más este maravilloso libro con calma y con atención total. Y no se angustien, no se va a acabar el mundo. Mucha gente cae en ansiedad cuando no tiene sus aparatos prendidos y a la mano. Pero el Señor en el Salmo 112, para esos que se angustian, les voy a recordar una promesa hermosa para los que le creen a Dios. En el Salmo 112, 7, ¿saben qué dice? Si tú tienes el temor de que cuando los apagues te van a mandar el mensaje más importante de tu vida y vas a perder algo tremendo. No. El Salmo 112, 7 dice que los que temen a Dios y se deleitan en Él y confían en Él, no tendrán temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Esto es más importante de lo que se imaginan. Apagar todo y concentrarnos en la palabra nada más. ¿Por qué? Porque el genuino aprendizaje, y esto lo dicen los expertos, el genuino aprendizaje y la verdadera sabiduría son el fruto de estudio diligente y de meditación o pensamientos profundos. ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? Que nunca va a venir sabiduría a tu vida, nunca va a venir una verdadera transformación a tu vida si no hay estudio diligente y pensamiento profundo en las verdades que Dios nos ha revelado. Para que un libro transforme nuestra manera de pensar y de vivir, necesitamos aquietar nuestras mentes, evitar distracciones y pensar cuidadosamente en eso que Dios nos está diciendo. Thomas Brooks, un puritano, lo dijo de esta manera. Y eso que no había internet cuando él lo dijo, hace 3 siglos. Y ya batallaban con esto. Dijo, recuerden que no es la lectura apresurada, sino la meditación profunda en las verdades celestiales lo que permite que sean de beneficio para el alma. No es porque toca la flor que la abeja produce la miel, sino que es el permanecer en la flor por un tiempo lo que le extrae el néctar. No es el que lee más, sino el que medita más, quien llegará a ser el mejor y más sabio y fuerte cristiano. Y la meditación pausada y profunda no solo es esencial para obtener sabiduría, sino también para experimentar deleite. ¿Qué tanto te deleitas en las verdades de Dios? No en las cosas que te da, no en las bendiciones que te concede, no en los placeres que disfrutas, sino en sus verdades, en su persona, en su ser, en su gloria, en su majestad. Fíjense bien qué interesante, con esto voy a terminar. Si queremos ser profundamente afectados por las verdades espirituales, debemos pensar profundamente en esas verdades. Y para pensar profundamente en esas verdades debemos leer profundamente. Y para leer profundamente debemos leer atentamente, sin distracciones. Si nos disciplinamos para leer la palabra de Dios atentamente y para pensar en lo que acabamos de leer, vamos a saborear cada vez más el deleite de conocer y amar y adorar al autor de este libro. Y se cumplirá en nuestras vidas
lo que Dios promete en Josué 1:8. Y de ese versículo a todos nos gusta nada más lo último, que prosperarás y todo te saldrá bien. Pero noten para quién es la promesa, que dice todo el versículo, no nomás la parte que a ti te gusta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Para quiénes son esas promesas? Para los que constantemente meditan en su palabra, porque lo aman y viven para adorarlo en espíritu y en verdad. Me maravilla la sabiduría de Dios, hermanos, porque Él sabía que íbamos a llegar a estos tiempos y con estas tecnologías y con estas tentaciones y con estas distracciones. Y Él no tiene que darle apéndices a la Biblia, no tiene que agregarle modificaciones. No hay necesidad de actualizarla. En su infinita sabiduría y perfección, Él nos sigue diciendo lo mismo para combatir lo que llegó en estas tecnologías y lo que pueda llegar dentro de 50 o 100 o 200 o 1000 años. Esto es suficiente. ¿Y qué nos dice Él? Aparta tiempo para meditar en mi verdad. Llénate de mi palabra. Dedícame todo tu ser, incluyendo tu mente. Y eso es el propósito de nuestra existencia. Eso nos va a ayudar a darle el fruto que Él quiere que le demos, para que en todo Él reciba la gloria. Voy a terminar dirigiéndome y les voy a pedir que inclinen sus rostros a todos, pero quiero hablarles a los que no pueden todavía vivir adorándolo en espíritu y en verdad. Y a lo mejor les ha pasado por la mente y quisieran hacerlo, pero no pueden porque su espíritu está muerto todavía. Y está muerto porque no han creído las verdades que tiene este libro, el mensaje que los puede ayudar a pasar de vida, de muerte a vida. No han creído que solo Cristo puede transformar sus vidas. No han creído que solo Cristo los puede trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así que si alguien está escuchando este mensaje y sabe que está espiritualmente muerto y sabe que no puede adorar en espíritu y en verdad, no puede vivir para la gloria de Dios aunque quisiera, y está atado y adicto y esclavizado, tal vez no solo a su celular, sino a muchas otras cosas. Yo te quiero invitar a que le creas a Dios, a que creas que Él te amó tanto que envió a su único hijo a pagar por tus pecados y a morir la muerte que tú merecías morir y a resucitar para que tú pudieras ser perdonado y transformado y vivificado. Y te quiero invitar a que hoy mismo te arrepientas y le entregues todo tu ser a Jesucristo, confiando en que Él es todo lo que necesitas para esta vida y para la eternidad.